¿Qué tal a todos? Mi nombre es Peguito y el día de hoy continuaremos con el manga de subiendo de nivel con las mejores habilidades. Algunos aventureros, al ver la crueldad del laberinto, reunieron fuerzas y crearon su propio grupo para conquistar el laberinto. Lo terminaron llamando la Guía del Pecado, pero lo que eligieron para volverse fuertes no fue desafiar al laberinto sino parasitarlo. Limitar el número de pisos que los aventureros pueden conquistar, crearon su propia jerarquía y leyes. Y aquellos aventureros que infringen la ley o no eran sus aliados los terminaban acabando. Vemos al prota que se encontraba derrotando al jefe del 11º piso, había derrotado al caballero esquelético. Tarzan preguntaba si entonces los guías del pecado estaban en las profundidades del laberinto, a lo que el fantasma le mencionaba que bueno, eso era lo que él creía. Y el líder que puede ser visto como su núcleo y cabeza existe en las profundidades, otros de bajo rango están dispersos en todo el laberinto. Tarzan le preguntó si entonces eso significa que puede encontrarse con ellos prontos, aunque de momento lo podía entender. El prota terminó recibiendo el brazalete del resentimiento que proporciona 5 puntos de defensa, contraataque el ataque del oponente con un 1% de probabilidades, además de un anillo de logro el cual proporciona 15 puntos de fuerza. Para los humanos este ítem es como una pulsera, además del anillo de león que proporciona 3 puntos de daño a los muertos. Comenzando a descender, Tarzan mencionaba que de todos modos el hecho de que tenía que seguir bajando era el mismo, así que tenían que continuar. Comenzando la misión en el piso 12, tenía que derrotar al jefe del piso 12. Un rato después, el sistema le mencionaba al chico que el monstruo delante de él es un demonio podrido. Tarzan terminó cortando a aquella criatura rápidamente. Comenzaba a relatar que el piso 11 era de esqueletos, mientras que el piso 12 posee demonios. La temática del laberinto cambia cada 10 pisos, por lo que los monstruos principales del piso 11 al 20 serían seres muertos. Y gracias a eso, un olor desagradable asalta su nariz desde todas las direcciones, aunque algo terminó llamando la atención de Tarzan. Había encontrado el altar de María. Acercándose, el chico pensaba que a diferencia de Raquiratas es completamente simple, y si no fuera por el sistema ni siquiera habría sabido que era un altar de un dios. El prota llamó la atención del fantasma y le preguntaba qué clase de dios es María, a lo que éste comenzaba a mencionarle que es el dios de la elección, pero bueno, no sabía cómo explicárselo claramente. Añadía que tanto el prota como él cuando estaba vivo tenían condiciones completamente diferentes, así que no podía decirle nada sobre las pruebas. Y entre los dioses, este es un dios bastante fuerte. Y además tenía que saber que los dioses fuertes suelen ser muy caprichosos. El prota, acercando su mano para tocar la estatua, se preguntaba si acaso eso importaba, pues no planeaba asustarse y salir corriendo ahora. El sistema le mencionó rápidamente que se había iniciado una submisión. María quería ponerlo a prueba ahora que había llegado a su altar, y si llegaba a superar la prueba habría una gran recompensa esperándolo. Se reduce el área de interferencia de María. María le ofrecía una prueba mejorada. Confundido, Tarzan preguntaba si acaso le iba a dar una prueba mejorada de inmediato. El fantasma le dijo al prota que su rumor se había extendido entre todos los dioses, por lo que no es necesario ir tan lejos. El chico rápidamente aceptaba que aceptaba la misión mejorada. Había aceptado la submisión. María comenzaba a reír. Ahora tenía que elegir qué le gustaba más. En la balanza que sostenía la estatua de la diosa habían dos opciones: muchos enemigos, pocos enemigos. El chico mencionaba que esa es la primera vez que hacía algo como eso, entonces ¿qué era lo que tenía que responder? El fantasma le dijo al prota que es literalmente el dios de la elección, tenía que elegir lo que él quería. El prota comenzó a pensar que entonces es una elección en la cual no puede saber cuál es la respuesta correcta. Terminó escogiendo a los pocos enemigos, pensando que si no sabía la respuesta entonces tenía que responder honestamente, ya que no había necesidad de ser odiado por los dioses sin ningún tipo de motivo. La balanza mostró otras opciones: muchos tipos de enemigos, pocos tipos de enemigos. Por supuesto, el prota terminó escogiendo la segunda opción. Combate sin movimiento, combate en movimiento. El chico terminó escogiendo combate con movimiento. Luego de las elecciones del prota, el sistema le mencionaba que María estaba satisfecha con su elección. Vemos entonces que la estatua de María había comenzado a desaparecer, y todo alrededor de donde se encontraba la estatua había comenzado a cambiar. Dándose cuenta de esto, Tarzan preguntaba si acaso la sala se estaba expandiendo. Aunque de un momento a otro algo terminó llamando la atención del chico, podemos ver múltiples portales de los cuales múltiples criaturas variadas comenzaban a salir. Tarzan, que se encontraba siendo rodeado por los enemigos, mencionaba que era la primera vez que veía alguno de esos monstruos. El sistema le dijo que si iba más allá de ese espacio terminaría perdiendo, mostrándonos cómo el espacio de combate del prota era bastante reducido. Aún así, Tarzan no dejaba de estar preocupado, ya que se encontraba completamente rodeado y peor aún, todos los monstruos habían cargado en dirección hacia éste al mismo tiempo. El chico terminó activando su habilidad Ataque con Apnea mientras terminaba desenvainando ambas espadas. A una gran velocidad terminó utilizando las artes de la espada que el fantasma le había enseñado para empezar a rebanar a todos los monstruos que se acercaban al rango de ataque que el chico tenía. El prota pensó que es una prueba que va en contra de todos los métodos de lucha que él prefiere. ¿Acaso eso es porque es el dios de la elección?
Aún así, el prota no dejaba de derrotar a enemigo tras enemigo, aunque a la distancia terminó dándose cuenta de algo. Un ser muy parecido a un Lich se encontraba realizando una especie de conjuro o invocación. Esto llamó la atención del chico. Pero a una gran velocidad terminó utilizando una daga para atravesar el cráneo de aquel monstruo. El chico comenzó a decir que ahora podía entender la idea, le habían pedido que lo arriesgara todo y que ganara en la peor situación posible, y por supuesto, eso era si quería ganar. El sistema mencionaba que el prota había activado la prueba de lucha, cuanto más luche y más venza a enemigos más fuerte se volverá. Preparándose para atacar, el chico mencionaba que entonces estaría feliz de mostrarle sus capacidades a este dios. Con una bola de fuego, el prota fue capaz de calcinar a una gran cantidad de enemigos. Aunque cuando el prota se encontraba distraído, observamos como un ogro se encontraba a punto de atacarlo por la espalda utilizando su garrote. A una gran velocidad, el chico terminó reaccionando ante aquel ataque y utilizando sus armas intentó detener el ataque de aquel monstruo, el cual lentamente lo estaba empujando hasta dejarlo justo en el borde del círculo del cual no podía salir. Había activado su habilidad de asalto, realizando un poderoso corte que terminó acabando rápidamente con aquel monstruo. Sin darle un respiro al prota, observamos cómo más monstruos terminaron lanzándose por detrás de este, y eso no era todo, pues otro Lich había aparecido en el área. Este último terminó conjurando unos picos de hielo o lanzas de hielo que se encontraban justo encima del prota a punto de descender sobre el chico. Dándose cuenta de lo peligroso que era la situación, el prota terminó tomando a una serpiente y luego con la cola de esta misma terminó golpeando a un hombre lagarto que se encontraba cerca. Esto hizo que ambos oponentes terminaran enredándose alrededor del prota, confundidos sin saber qué era lo que estaba pasando, mientras que las flechas de hielo comenzaban a descender. Observamos cómo los monstruos habían sido empalados por el ataque repentino del Lich, mientras que el prota había salido completamente ileso. Luego de aquel pequeño susto, el prota intentó recuperar el aliento, pero cuando volteó hacia atrás se dio cuenta de que una gran cantidad de monstruos comenzaban a acecharlo nuevamente. Preparándose para pelear, el chico mencionaba que entonces estaban cargando hacia él en hordas, y por supuesto era momento de acabar con todo eso. Un rato después, observamos al prota que se encontraba de rodillas en el suelo sujetándose el brazo porque al parecer había sido herido. El chico se veía bastante maltratado luego de estar peleando durante tanto tiempo, aunque ya se había hecho cargo de la mayoría de los monstruos, mostrándonos 2 pilas de cadáveres que se encontraban a su alrededor. Pero no todo iba a ser tan fácil después de todo, ya que el prota terminó dándose cuenta de que alguien venía acercándose a él lentamente. El chico mencionaba que los que quedaban eran esos, mostrándonos a una armadura roja, definitivamente es un caballero de la muerte. Y esto lo había escuchado de Leta John, pues este es el jefe del piso 20, pero esa decoración que tenía en su cuello es algo que un monstruo normal no debería de utilizar. ¿Acaso fue un ser humano como la especie contra la cual había peleado gracias a raquirratas? Pero esto no hacía nada más que comenzar, ya que el prota terminó dándose cuenta de otras 2 figuras que venían acercándose lentamente. Vemos entonces que delante del prota se encontraban 4 de esas cosas. El chico terminó utilizando su daga de autolesiones, la cual había ayudado para que el prota pudiese recuperar 500 puntos de vida. Y apuntando con su arma a los nuevos enemigos que se encontraban delante de él, confiado el prota les pedía que cargaran rápidamente. Mientras peleaba en el proceso, el prota terminó activando 3 veces la habilidad de derramamiento. Vemos que el prota se encontraba siendo atacado por todas las direcciones, los monstruos se encontraban rodeándolo. Tae-san pensaba que incluso si utilizaba el derramamiento hay un límite para el bloqueo de 4 de esas criaturas. Aprovechando que uno de los monstruos se había acercado lo suficiente, el chico terminó activando su habilidad duelo forzado, atrapando a uno de los monstruos con él dentro de aquel círculo. Preparándose para atacar, pensaba que ahora mismo era el momento de acabar con este, utilizando su habilidad de asalto. Pero el monstruo, al darse cuenta de lo peligroso que era esta situación, rápidamente terminó dando un fuerte salto hacia atrás saliendo del círculo del duelo forzado. Tae-san se encontraba pensando que ahora mismo ese monstruo se encuentra fuera de su rango de ataque, comenzando a maldecir a esas restricciones que tenía encima. Viendo la distancia que había entre él y su oponente, el prota terminó activando el hechizo bola de fuego, flecha de hielo y aceleración mágica, realizando múltiples ataques, los cuales el Caballero de la Muerte comenzaba a esquivar a una gran velocidad. Mientras que Duelo Forzado comenzaba a desactivarse, el chico comenzó a pensar maldiciendo que tenía que mezclar habilidades con la espada y la magia. Suponía que utilizar uno solo no funcionaría en este caso. Entonces, ¿qué era lo que tenía que hacer? Mientras que uno de los Caballeros de la Muerte se lanzaba rápidamente a atacar al chico. Este Caballero de la Muerte terminó incrustando su espada en el pecho del prota. Pero lejos de lo que se esperaba, el prota terminó sujetando el brazo del Caballero de la Muerte mientras pensaba que lo había atrapado. Y antes de que los otros caballeros terminaran alcanzando al prota, el chico terminó activando su habilidad Duelo Forzado para dejar a los otros 3 fuera de aquel círculo. Rápidamente, el prota terminó activando su habilidad Ataque de Apnea sin soltar el brazo de su oponente. Y para finalizar, terminó activando su habilidad de asalto, separando el casco del resto de la armadura. El sistema le mencionaba que había ganado en contra del Caballero de la Muerte. Luego de eso, pensó que su resistencia restante era aproximadamente 1 de 10 y el método anterior ya no podía volver a utilizarlo.
Y en una pelea de 3 contra 1 ya no podía recibir tantos ataques. El chico se veía exhausto pero al mismo tiempo muy emocionado. Los caballeros continuaron atacándolo mientras que el prota se veía realmente cansado. El chico se encontraba bloqueando los ataques y cortando a todo lo que se encontrara en su camino. Y por supuesto repetía una y otra vez el uso de su habilidad de derramamiento. Tae-san pensó que si acaso el ataque en ese momento no había sido un poco duro. Aún así terminó utilizando el diente de los lobos, la primera espada de la cicatriz de la tormenta. Una técnica que se precipita como una fuerza similar a una tormenta y araña todo el cuerpo como si fuese un lobo, ejerciendo presión sobre el oponente. Pero el prota se preguntaba cómo podría ser que eso se volviese más fluido. El fantasma se encontraba dándose cuenta de lo complicado que estaba siendo la situación para el prota. Tae-san se encontraba pensando en cómo mejorar su estilo de combate. Los movimientos hasta ahora eran como la tinta salpicando sobre una página en blanco, eran opacos y espesos al mismo tiempo. Tenía que suavizar la espada pero sin perder la intención asesina que la hacía brillar. Entonces, mientras se encontraba pensando en todo esto, el chico se mencionaba que tan solo un poco más, tan solo tenía que hacerlo un poco más. Con un corte el prota terminó acabando con otro de los caballeros, quedando solamente 2 para pelear en contra de él. Mientras estos 2 se lanzaron a atacar al chico, este se encontraba pensando que tenía que hacerlo suavemente. Justo en ese instante terminó abriendo sus ojos. Y con un movimiento fluido de la espada, el prota terminó acabando con aquellas 2 armaduras rápidamente. El fantasma, dándose cuenta del logro del prota, le mencionaba al chico que estaba pensando enseñarle un poco, pero nunca pensó que lo aprendería por sí solo. Mostrándonos ahora cómo el prota terminó dándole el golpe final a una de las armaduras. Observando sus manos y la energía que desprendían estas, el prota terminó llamando la atención del fantasma y le preguntaba qué técnica de espada era esa. El fantasma le dijo al prota que esa es la segunda espada de la cicatriz de la tormenta, danza del bailarín. Si los dientes del lobo son una espada conductora, la danza del bailarín destruye suavemente a su enemigo. Esta reduce la aspereza y corta con un movimiento óptimo. Le preguntó al prota qué le parecía, a lo que el chico le respondió que era bastante genial. El sistema mostraba lo siguiente: habilidad avanzada, espada de la cicatriz de la tormenta. Comprensión de la habilidad 22%. Un arte de la espada de un mundo perdido, ahora solamente una persona puede practicarlo. El prota, observando al fantasma, pensaba que no podía decir cuál de las 2 es superior, ya que los estilos de espada son completamente opuestos, lo cual fue de gran ayuda para esta batalla. El fantasma, observando al prota, le preguntaba si siempre tenía que llevar su cuerpo al límite. Estaba pensando en contárselo paso a paso, pero aún así esto había sido genial. El sistema le mencionaba al prota que había superado la dura prueba de María, sería recompensado según la evaluación de María. María había quedado muy satisfecha con su honesta elección y desempeño. El prota terminó recibiendo un arma que cambia de forma. Además, como recompensa adicional, terminó recibiendo la habilidad de activación especial Libertad de Elección. María terminó haciéndole al prota la oferta de que se convirtiera en uno de sus apóstoles, a lo que el prota rápidamente le respondió que no la aceptaría. El fantasma, dándose cuenta de algo extraño, mencionaba si acaso había algún tipo de flujo de poder en ese momento. El sistema mencionaba que la elección irracional de María había sido activada. Ha sido invitado por María y solamente tenía una única opción. Y esta era aceptar la invitación o aceptar la invitación, mientras que una bruma oscura comenzaba a envolver completamente al prota. Tae-san preguntaba qué era lo que estaba ocurriendo, qué era todo eso. Cuando el prota intentaba ver qué había en el sistema y qué más podía hacer, el sistema le mencionaba que se forzaba la elección. El prota había aceptado la invitación, mientras que todo a su alrededor se volvía completamente oscuro. Tanto él como el fantasma comenzaron a caer en un profundo abismo. El sistema le mencionaba al prota que el mundo estaba patas arriba, el panteón le daba la bienvenida. Comenzando a levantarse confundido, Tae-san preguntaba qué era ese lugar, dónde se encontraba. Estaba completamente oscuro, y es así como se sentiría si hubiese un espacio vacío en el universo. Asustado, el fantasma le decía al prota que eso no podía ser. ¿Cómo podía un dios? Se suponía que una invitación era imposible, entonces ¿por qué lo había hecho? Tae-san pensó que esa es la primera vez que ve a Fantasma temblando de miedo de esa manera, mientras que el fantasma no sabía ni siquiera cómo responderle al prota en lo más mínimo. Observando un enorme edificio, el prota preguntaba que por qué se encontraban allí. Encontrándose en el interior del edificio, el fantasma le preguntaba al prota que por qué había entrado sin permiso, a lo que este último le dijo que él había sido invitado, además necesitaba ver su rostro. Mientras se encontraba caminando, el prota comenzó a pensar que es un pasillo interminable. Además, habían joyas de todo tipo que se extendían espléndidamente como un campo de flores, y el techo era tan alto que no se podía ver el final del mismo, y lo que estaba ubicado justo al final de ese templo lo dejó completamente sorprendido. ¿Acaso podía atreverse a decir que eso existía en ese mundo de verdad, mostrándonos a una gigantesca mujer en comparación al prota? El dios de la elección María se encontraba justo delante de aquel chico. El dios le dijo al prota que estaba encantado de conocerlo. El sistema mostraba lo siguiente, juzgando la confusión, juzgando el miedo, juzgando la presión, juzgando la muerte. Todos los juicios fueron completamente exitosos, el prota había resistido gracias a su voluntad. Pero por otro lado, observamos cómo se encontraba el fantasma. Este último se encontraba completamente pixelado o distorsionado.
Tae-san le preguntaba a la diosa que por qué le hacía eso a un invitado que había invitado personalmente. La diosa comenzaba a sonreír mientras apretaba su puño, para luego terminar desactivando lo que había hecho anteriormente con el fantasma, haciendo que este último volviera a la normalidad, agradeciéndole a la diosa por su misericordia. La diosa terminó hablándole al fantasma y le mencionaba que había pasado bastante tiempo, mencionándole que si acaso esa no es la primera vez desde aquel mal encuentro. Esto dejó al fantasma completamente en shock. El dios comenzaba a hablar, mencionando que él es María, la diosa de la elección, una diosa que obliga a los mortales que llegan hasta ese lugar a tomar decisiones feas una y otra vez, dándole la bienvenida al prota a su templo, llamándolo niño precioso. Tae-san se encontraba confundido con lo que estaba pasando ahora mismo. Comenzó a pensar que esa fuerza que había sentido a través de su piel estaba en un nivel completamente diferente al que había conocido. ¿Y acaso había decenas de cientos de seres así como esta? El fantasma terminaba preguntándole a la diosa si acaso podía hacerle una pregunta. Esta le dijo al fantasma que podía hacerlo, ya que ahora se encontraba desvivido. El fantasma le dijo a la diosa que creía que no estaba invitado al templo de los dioses y se suponía que es imposible porque él es mortal. La diosa le explicó al fantasma que aunque los mortales no pueden soportar la existencia de un dios, es un problema que podían resolver fácilmente por su propia cuenta. Y la razón por la cual no lo había llamado fue simplemente mientras que la diosa terminaba aplastando un espacio que se encontraba justo delante de ella con uno de sus dedos. Mostrándonos cómo su dedo había caído bastante cerca del fantasma, la diosa le dijo que era porque no valía la pena. Tae-san entonces terminó interrumpiendo la conversación preguntándole a la diosa que eso quería decir que entonces él tenía valor. Asustado, el fantasma llamaba la atención del prota y le pedía a este que no hiciera ese tipo de preguntas. La diosa le respondió al prota sin problemas, por supuesto, ya que quería verlo en persona. Y esto principalmente porque no mucha gente aceptó o superó su prueba. En particular, no hubo una sola persona que resistiera a esa terrible experiencia. Y por supuesto, no hasta que el prota logró completarlo. El prota le dijo a la diosa que tenía una cosa que preguntarle, qué hubiese sucedido si éste le hubiese mentido en la prueba. La diosa le dijo al chico que si ese fuese el caso, entonces suponía que no le gustaría. Mientras observaba al fantasma, la diosa le dijo al prota que el niño que se encontraba a su lado hizo eso en el pasado, a lo que el fantasma no sabía cómo responder, dejando salir una carcajada avergonzada. Colocando su mano alrededor del cuerpo del prota, le preguntaba a este si de verdad no quería convertirse en su apóstol. Si se convertía en su apóstol, todo lo que deseara se haría realidad, como su representante bajaría por el laberinto y nadie podría decir nada sobre el prota. Tae-san, de manera respetuosa, terminó disculpándose ante la diosa mientras le mencionaba que no podía aceptarlo. La diosa le dijo al chico que respetaba su elección, eso tampoco estaba mal. Tae-san le dijo a la diosa si acaso podía hacerle una pregunta más, a lo que ésta le dio la oportunidad. Tae-san le preguntó a la diosa que cuánto sabía sobre él. Esto dejó a la diosa un poco sorprendida por un momento, pero luego terminó colocando una ligera sonrisa. La diosa le dijo al prota que sabía que no era la primera vez que se encontraba allí, y también sabía que había utilizado el vómito de la serpiente. Y este objeto es el mismo que se menciona en los primeros capítulos, el besoar de Ouroboros. Y aprovechando la oportunidad dejaré acá dos referencias, ya que esto hace alusión a una serpiente o dragón que devora su propia colosa, comienza a devorarse a sí mismo. La diosa continuó mencionándole al prota que es un pobre niño que quedó atrapado en una broma y fue al lugar equivocado. Confundido, el prota le preguntaba a la diosa que a qué se refería con esto. La diosa le dijo al prota que es una broma, pues ¿qué más podía hacer? ¿Acaso no le molestaba que no lo dejaran ir a donde tenía que ir en primer lugar? El prota se preguntó si acaso se refería a los otros modos del laberinto, debe de saber algo al respecto. Tae-san le preguntaba a la diosa si acaso sabía qué era, pero esta última terminó colocándole el dedo en el rostro al chico. Esta le dijo al prota que también es una historia vergonzosa para ellos, por lo que no podían contarlo sin una compensación. Si a cambio quería convertirse en su apóstol, entonces le haría saber todo lo que él quería saber. Esta declaración puso en una encrucijada a Tae-san, el cual no sabía cómo responderle a la diosa. Vemos que de manera repentina el techo comenzaba a destruirse sobre la diosa. Esta le mencionaba al prota que aún no es el momento, tenía que hacerse un poco más fuerte y bajar hasta donde ella se encontraba. Y creía que ese era el final de su reunión, había llegado algo problemático en ese momento, mientras que Tae-san no comprendía qué era lo que estaba sucediendo. La diosa le dijo al chico que lo vería más tarde, y chasqueando sus dedos observamos cómo algo comenzaba a aparecer debajo del prota. Bueno, en este caso todo lo que se encontraba debajo del chico comenzaba a desaparecer. Mientras que el prota caía en ese abismo nuevamente, la diosa se encontraba observándolo y se despedía de este moviendo su mano ligeramente. Justo en ese instante la diosa terminó observando hacia el techo, dándose cuenta de que alguien había llegado y terminaba llamando la atención de esta diosa. Este ser que había llegado le gritaba a la diosa si acaso se encontraba loca, ella no tenía que haber dado el primer paso. Además, él también quería tocarlo, mostrándonos el ojo de otro ente que había llegado justo en ese momento. Pero antes de que Tae-san pudiera continuar observando lo que estaba sucediendo, el chico terminó cayendo de espaldas justo en donde se encontraba anteriormente en el laberinto. El fantasma confundido preguntaba qué había sido eso. Tae-san, conmocionado, también preguntaba lo mismo, qué fue lo que acabaron de ver hace unos momentos.
El chico pensó que hasta ahora solamente había pensado que todo lo que tenía que hacer en este laberinto era aumentar sus estadísticas. Y pensando en su anterior vida, comparándolo con Leta Young e incluso con Acer, esa era una fuerza completamente abrumadora. El prota sabía entonces que los otros laberintos eran falsos, entonces si obtenía lo que podía obtener en ese lugar llamado real, ¿podría enfrentarse a esos dioses? Y por supuesto quería intentarlo al menos una vez. Un rato después, el prota se encontraba observando la recompensa que había recibido, el arma cambiaformas, la cual posee 15 puntos de ataque, cambia a la forma de espada corta o espada larga. Tarzan pensó que debido a la invitación no pudo comprobar la recompensa de la prueba. Habilidad de activación especial, libertad de elección, costo 20 puntos de maná, dominio de la habilidad 1%. Las estadísticas se pueden convertir, parece que la proporción aún no es tan alta. Además tenía esa habilidad, había activado entonces la habilidad libertad de elección. El chico terminó intercambiando su estadística de escudo y salud. Comenzaba a pensar que no estaba mal, la proporción seguía siendo del 10% y sería bastante útil más adelante. Y ahora creía que lo había confirmado todo, pero en ese momento algo más terminó llamando la atención del chico. Tarzan se preguntaba qué era eso. El sistema le mencionaba que es el regalo de María, un regalo dado a los humanos a quienes Dios favorece. Aún no hay ningún efecto en este objeto. El prota le preguntaba al fantasma si acaso sabía qué era eso. El fantasma le dijo al prota que no lo sabía ya que es la primera vez que lo ve también. Tarzan se encontraba confundido observando aquel objeto, pero dejando esto de lado el chico pensaba que probablemente sea un objeto dado como un favor, por lo que probablemente no sea algo malo. Entonces era momento de seguir bajando. Un rato después, el prota se encontraba enfrentándose al jefe del piso 12, un ghoul podrido menor. Había ganado en contra del jefe. La recompensa de la sala secreta era la siguiente: guante de fuerza, proporciona 5 puntos de fuerza más 3 puntos de defensa. El chico luego de obtener aquella recompensa pensaba que apenas podía servirle. Los jefes normales son demasiado fáciles ahora mismo, no podía obtener una compensación adecuada como esa. Pero ya no tenía más alternativa, ¿acaso no había nada que pudiese hacer al respecto? Había comenzado la misión del siguiente piso, tenía que derrotar al jefe del siguiente piso. Ja, ¿qué creen? ¿Que voy a dejar que me hagan bullying por ese número? No lo voy a mencionar, y punto. Un rato después, el prota terminó llegando a una habitación que por supuesto es el escondite de algunas criaturas. Monstruos del piso siguiente, horda de zombies. El prota, observando a estas criaturas, rápidamente comenzó a atacarlos, y momentos después observamos cómo el chico los había derrotado a todos, mencionando que eso le había parecido bastante sencillo. Aunque sin que el prota se diera cuenta, una figura se encontraba observándolo desde un risco en las alturas, y este encapuchado al ver al prota se encontraba bastante feliz. Tarzan, que había entrado a otra habitación con zombies, se encontraba preguntándose qué fue eso, acaso había alguien por allí, pero no parecía ser un monstruo. Entonces, observando hacia arriba, el prota pensaba que lo había sentido justo de esa dirección. Vemos entonces que el risco en el cual se encontraba aquella persona rápidamente comenzó a moverse y parecía una estrella acercándose a gran velocidad hacia el prota. Esta persona comenzaba a gritar que al fin, después de tanto tiempo, terminó aterrizando justo en el centro de todos los zombies, preguntándole al prota si acaso él es nuevo. La habilidad conocimiento del prota había sido activada. Esta persona es Revedas Aitia, de nivel 42. Observando a esta persona, Tarzan se preguntaba si de verdad es de nivel 42, es 14 niveles mayor que él. El hombre de cabello rojo le dijo al prota que estaba encantado de conocerlo, él es un miembro de la Guía del Pecado. Y antes de comenzar a hablar, el hombre terminó sacando un cuerno de su inventario para luego tocarlo con mucha fuerza. Había activado el cuerno de área amplia, los monstruos dentro del alcance comenzarían a acercarse a la dirección del sonido. Todos los zombies rápidamente fueron atraídos por este sonido, cargando rápidamente hacia donde se encontraba el chico. El chico le gritaba al prota que no quería que los molestaran, así que se encargaría de todos ellos por él. Utilizando sus puños a una gran velocidad, el chico comenzaba a acabar con todos los zombies que se cruzaban en su camino. Tarzan, observándolo, pensaba que Revedas de la Guía del Pecado definitivamente era fuerte, pero eso es todo. Preguntándose qué hacía ese tipo acabando con los monstruos de otra persona. El fantasma al lado del prota comenzaba a maldecir y preguntaba si acaso ese bastardo todavía seguía vivo. Y ese es el tipo que se asustaba y temblaba cada vez que lo veía. Lo peor era que ahora mismo lo estaba ignorando descaradamente. Reveda seguía acabando con todos los zombies que se encontraban en su camino. Pero por supuesto el prota no podía dejar que esto continuara así que colocándose a la espalda de este chico comenzaba a interponerse entre el camino de este y los zombies para intentar acabar con ellos también. El fantasma, observando al prota, se preguntaba si acaso estaba ajustando intencionalmente sus movimientos para que coincidieran con los de los monstruos. Revedas, observando al prota de reojo, le preguntaba al chico si acaso él también poseía habilidades de encantar, mencionándole que realmente no estaba nada mal. Pero por supuesto él tampoco podía quedarse atrás. Revedas terminó utilizando la habilidad de asalto, golpeando a un grupo de zombies a una gran velocidad. Tarzan se encontraba observándolo de reojo. El chico le preguntaba al prota que entonces qué opinaba de todo eso.
Tarzan se preguntaba que por qué se encontraba tan orgulloso, ya que era más extraño que siendo de nivel 42 se encontrara en el piso número siguiente. Dándose cuenta de que el prota no respondía, Revedas le dijo que era un tipo bastante aburrido, y si ese es el caso no sobreviviría por mucho tiempo. Aunque bueno, le parecía ser bastante útil. Y es posible que se le permita subir al piso 20, y esta es la razón por la cual sale a explorar, preguntándole al prota que cuál es su nombre. El prota se preguntaba si acaso ya estaba suponiendo que se encontraba con ellos, a lo que el prota rápidamente le dijo su nombre. Revedas le dijo al prota que había una gran cosa que quería preguntarle. ¿Acaso estaba interesado en unirse a la guía del pecado? El fantasma, acercándose al prota, le dijo a este que esa era su elección, tenía que hacer lo que quisiera. El hombre le dijo al prota que como sabía podía volverse infinitamente más fuerte allí en el laberinto. ¿Y acaso no sabía la gran bendición que era esa? Sin embargo, aunque ya ha recibido suficiente gracia, no estaba pensando en dejar ese lugar. Y solamente un idiota inocente lo terminaría haciendo. Tarzan le preguntaba si entonces eso quería decir que estaba renunciando a despejar el laberinto. Revedas le dijo al prota que en lugar de darse por vencido había dejado de lado esa idea, ya que ese no es un lugar que pueda despejarse en primer lugar. Le dijo al prota que si acaso no lo sabía, pues los malditos dioses que estaban allí estaban tratando de acabarlos con esas bromas llamadas pruebas. Incluso hay lugares ocultos que no se pueden superar, y ese tipo que se encontraba al lado del prota refiriéndose al fantasma le mencionaba que por supuesto él murió de esa manera. El fantasma le dijo al chico que ellos fueron los que lo habían acabado en primer lugar. Revedas le preguntaba que a qué se refería con eso, tenía delirios bastante graves. Aún así, el hombre enfocándose en el prota le mencionaba que de todos modos tenían que formar un grupo, y por supuesto para que no pereciera en vano en su camino hasta allí y terminarían volviéndose más fuertes de una forma segura. Ellos habían creado las órdenes y las leyes en ese laberinto y además se encontraban gobernándolo. Y por cierto, si les llegaba a pertenecer a ellos, el prota tenía que rechazar la misión del fantasma, ya que no podía llevarlo consigo porque había violado las leyes y los terminó atacando. Tarzan comenzaba a mencionar esto acerca de las leyes. Había escuchado que tenían que obtener permisos para volverse más fuertes en ese sitio, preguntando si acaso eso era cierto. El chico le dijo al prota que eso es cierto de cierta manera, pero no es lo que él pensaba en primer lugar. Este lugar se vuelve peligroso en cuanto más se baja, así que por eso es lo mínimo que se tiene que hacer por seguridad. El prota, desenvainando una de sus espadas, le dijo al chico que incluso los magos trascendentales que diseñaron ese lugar recibieron libertad, pero ellos, los aventureros, crearon y administraron las leyes en el laberinto. Simplemente dicen tonterías y ni siquiera se atreven a desafiarse a sí mismos. Por esa misma razón, el prota declaraba que los odiaba a todos y cada uno de ellos. Revedas le dijo al prota que no estaba seguro de lo que estaba hablando, aún así eso lo podía considerar como un no, colocándose más serio. Sonriéndole, Tarzan le dijo que entonces ya sabía la respuesta. Nos comienzan a mencionar que hay dos razones por las cuales la guía del pecado busca a nuevos reclutas. La primera es atraer personas a la guía del pecado. Lanzándose a atacar al prota, Revedas le mencionaba a este que era una completa pena. Y la segunda razón es acabar con todos aquellos de manera irracional que se nieguen a unirse a ellos antes de que se vuelvan más fuertes. Bueno chicos, hasta aquí el capítulo de hoy, espero que les haya gustado y ya saben, dejen su manito arriba, comenten y compartan para llegar a muchas más personas y así poder hacer crecer aún más a esta comunidad. Y si quieren aparecer en los saludos del próximo video, por favor háganmelo saber dejando en los comentarios vómito de serpiente. Aprovecho para dar un agradecimiento especial a todos los suscriptores pagos del canal que son personas que me han estado apoyando durante muchísimo tiempo, de todo corazón se los agradezco. Y sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao chao.